¿Qué tal? Les saluda Andrés Zambrano Cornejo, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de Comercio Exterior y Negocios Internacionales. Seminario de Realidad Socioeconómica de Ecuador y Manabí. Docente Derli Francisco Álava Rosado. Tema: Artesanías de Manabí. Artesanías de Manabí. Para empezar, hablemos un poco sobre la cultura. Y al hablar de la cultura de un pueblo, nuestro primer pensamiento va dirigido hacia las tradiciones y costumbres, es decir, aquellas manifestaciones intelectuales de un conjunto de personas a través del tiempo. Los pueblos del mundo, desde su fundación, van desarrollando su cultura, la cual se plasma en sus formas de vida, organización social, filosofía, espiritualidad, normatividad ética y jurídica, arte, ciencia y tecnología, economía y comercio, educación, memoria histórica, lengua, literatura, entre otros. El conjunto de estas disciplinas y vivencias forman la identidad cultural de las identidades y les provee los instrumentos necesarios para su desarrollo en el marco de este contexto. Costumbres y tradiciones. La provincia de Manabí es la tierra de dos etnias, cholos y montubios, y aunque comparten el mismo territorio, cada uno posee sus propias manifestaciones culturales. Sin embargo, debido a la cercanía de estos pueblos, las costumbres se han ido mezclando de manera que muchas tradiciones son practicadas y aceptadas por todos. Por su historia, el cholo y el montubio tienen su origen en el indio, que se confundió entre el mar y las montañas, y su diversidad sustentada principalmente en la cultura hispánica, unido a la variedad de sus realidades geográficas, productivas y sociales. Producción de artesanías en Manabí. Dentro del estudio de la cultura popular en Manabí, la producción artesanal ocupa un lugar preponderante, no solo por el hecho de que históricamente constituyó una fuente importante de ingresos económicos, sino porque en la actualidad persiste un número considerable de artesanos que la asumen como riesgo característico de su identidad social cultural. A lo largo de la provincia es posible distinguir la presencia de dos tipos de artesanías: utilitaria y decorativa. Dentro de las artesanías utilitarias, son aquellas que tienen como destino la satisfacción de necesidades de autoabastecimiento. Tenemos en Manabí la elaboración de una serie de objetos de uso doméstico, entre otros, los petates de paján, que son utilizados para dormir, las ollas de barros y cazuelas, alambiques de Sosote y San Isidro, elaborados tradicionalmente por la cocina, los barriles de Muyuyo, de Montecristi, destinados a almacenar el aguardiente, los sombreros de mocora de calceta, utilizados por el campesino para protegerse del sol, las sillas de rocafuerte, las monturas de Olmedo. Entre las artesanías decorativas, estas son empleadas como objetos artísticos. Contamos con la producción de los famosos sombreros de paja toquilla, los muebles de mimbre, las miniaturas de tagua de Sosote, los carritos de madera de Zambembe y Pijapa, y las nuevas artesanías confeccionadas con hoja de zapán, concha de caracol y piedra, presentes en Charapotó, Canoa y Puerto López respectivamente. Nos encontramos en Manabí con unidades productivas sujetas a una serie de variables de índole económico y social, que definen no solo la naturaleza y función de las artesanías, sino el contexto en el cual éstas se desenvuelven. Estas variables tienen que ver con el carácter tecnológico del mismo proceso productivo, las relaciones sociales que intervienen en el mismo y su entrelazamiento con otras actividades productivas a fin de presentar una visión general de tema. A continuación puntualizaremos estas variables como ejes transversales de los tipos de artesanía anteriormente mencionados. En primer lugar,
el proceso de elaboración de las artesanías se relaciona de forma predominante, manual, con la ayuda de instrumentos que son de la participación de miembros de la familia en muy contados casos de operarios contratados en las distintas etapas de procesos productivos, estableciéndose una división de tareas que son aprendidas de generación en generación como mecanismo de continuidad cultural. Finalmente, cabe resaltar que las artesanías, al relacionarse con el mercado, se ven expuestas a un nuevo escenario que modifica su resolución de ser original. Empiezan a ser producidas para el gusto del potencial comprador, sin tomar en consideración el sentido creativo particular del artesano y la finalidad inicial para la cual fue creada. Así, por ejemplo, las ollas de barro de zozote, tradicionalmente utilizadas para la cocina, empiezan a ser adquiridos por los compradores para decoración, demandándose además una nueva línea de miniaturas que actualmente se elaboran bajo pedido para recuerdos de bautizos o matrimonios. Se evidencia además un desplazamiento de ciertos objetos utilitarios provocados por la presencia de productos industriales cuyas características satisfacen la demanda del cliente. Otras artesanías. Tenemos la escultura de piedra. La parroquia La Pila, ubicada a 10 kilómetros del cantón Montecristi, en la vía Jipijapa, donde el 70% de sus habitantes se dedica a la confección de reliquias arqueológicas de arcilla y barro, que tallan y dan forma a la piedra con imágenes prehistóricas y cuadros elaborados a punta de cincel y golpes. Las piedras son traídas desde la montaña y escogidas por el artesano, quien considera que para la elaboración de estas figuras se necesita un material fuerte y resistente, que a la hora de golpear con el cincel y el martillo no se destruirá. Como otra artesanía podemos decir las artesanías de caña guadúa. Son poco conocidas como el marfil vegetal o brava. Su utilidad es variada y aunque un tanto flexible, es fuerte y segura para las construcciones. Por ello, durante décadas y desde tiempos ancestrales han sido la materia prima para edificaciones tanto en el campo como en las grandes urbes. Una vez que secada de las montañas, se traslada en carro o caballo hasta unas piscinas de 12 metros de largo y se la sumerge en bórax, que es un químico que sirve para proteger al material, dejándola por 24 a 30 horas. Luego de ese proceso, este material está listo para ser utilizado según la necesidad de la persona. Algunas artesanías llevan semanas y que el acabado tiene un proceso especial luego de terminada la obra. Hay que tener mucha paciencia para elaborar estas esculturas. Se utiliza la caña, el mate y se le da forma que más llame la atención. Bien, como opinión personal referente al tema de las artesanías manabitas, puedo decir que mediante el trabajo realizado podemos constatar que las artesanías son una de las principales fuentes de ingresos económicos de los manabitas. Como evidenciamos anteriormente, algunos de sus cantones elaboran artesanías que los identifican culturalmente tanto nacional y en ocasiones hasta internacionalmente, como por ejemplo el sombrero de paja toquilla. La elaboración de estas artesanías han sido transmitidas de generaciones en generaciones y se espera que estas tradiciones continúen y se pueda seguir manteniendo esa identidad manabita. Es de suma importancia que las autoridades competentes, en este caso prefectura, gobernación, potencien, como por ejemplo, realizando casas abiertas, exposiciones culturales, etc., y brinden su apoyo a los artesanos para que sus productos sean mucho más reconocidos. En la actualidad, esas artesanías manabitas cuentan con un mayor valor agregado, gracias a las estrategias implementadas por el gobierno nacional, mediante campañas como Consuma lo Nuestro, Primero Ecuador, pero aún falta mucho por mejorar. Existe un entusiasmo inicial de los empresarios manabitas, pero deben seguir explorando oportunidades en beneficio de la provincia. Los empresarios manabitas tienen una excelente oportunidad
y tienen una ventaja en que son muy creativos a la hora de diseñar las artesanías. Tienen esa paciencia, ese ímpetu y toda dedicación que se necesita. Si se aprovecha el poder adquisitivo local, es necesaria la inversión en tecnología e investigación de nuevos productos para entrar a los mercados internacionales, con productos elaborados de alto valor agregado y no solo ser exportadores de materia prima. Y es ahí cuando se debe intervenir el gobierno nacional, regulando las entidades bancarias y que esto conlleve otorgar préstamos a una baja tasa de interés, incentivando a los empresarios manavitas a la hora de emprender sus negocios. Bien, espero les haya gustado y muchas gracias.